Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo sábado, 25 de abril, a partir de las 20, ProArte Mercedes, Centro de Egresados del Colegio Nacional Florentino Ameguino, presenta en el concierto de gala de esa noche en la que se va a celebrar anticipadamente los 120 años de la fundación del Colegio Nacional, al destacado pianista Antonio Formaro, doctor en música en la Universidad Católica, ganador del CONEX 2009-2019, en fin, una trayectoria que sería larga de enumerar aquí. Y estoy en línea para conversar con él acerca de este hermosísimo concierto que ha preparado para esta ocasión tan especial que se va a vivir en Mercedes. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, encantados de recibirlo en una jornada que va a ser realmente histórica, ¿no? Para el colegio y para Mercedes. Espero que sí. En principio íbamos a hacer un concierto con un gran amigo, el violinista Nicolás Favero. Tuvo un problema de salud y bueno, lo voy a suplantar yo, esa es la verdad, porque el pasado actué en el colegio con un concierto inolvidable para mí. Y bueno, justo había tocado en el Teatro Colón este recital, así que puedo hacerlo también en Mercedes para este evento de festejo. Claro, seguro. Bueno, un programa realmente jugado, ¿no? El suyo, porque bueno, hay autores diversos, diferentes épocas, diferentes estilos, algunos muy poco conocidos para el público, así que bueno, cuéntenos un poco cómo realizó este armado. Este concierto surgió de un pedido del Teatro Colón de hacer un recital que incluya desde casi todas las grandes escuelas de piano de las diversas naciones. Y bueno, empieza con un compositor italiano del Rococó, que es Baldassare Galuppi, es un autor que está entre Scarlatti y Mozart, digamos, y fue uno de los primeros compositores que escribió música para el fortepiano, que nació en Italia, y los primeros autores de fortepiano, como Galuppi o Clementi, fueron italianos, así que es una música pre-mozartiana, eso se va a notar perfectamente en el concierto, un compositor que fue un compositor importantísimo en la historia de la ópera cómica, y ese lirismo y esa gracia se notan en sus tres movimientos. Y luego vienen los autores alemanes del primer romanticismo. Sí. Sobre todo quería tocar algo de Carl Maria Weber, ya que es el 200 aniversario de su fallecimiento, que fue también un pionero de la ópera alemana, y en su música se plasma por primera vez en la historia la idea del vals de concierto en esta obra tan famosa, La Invitación al Vals, opus 65. Claro, acá me quería detener un poquito con Weber porque usted también ha tenido la sutileza de incluir más adelante en el programa a un músico que él influyó mucho, como es Debussy. Ahora, lo de Weber es poco conocido, ¿no? Que él es en realidad dentro de la música clásica el inventor, por llamarlo de alguna manera, del vals, ¿verdad? Claro, en realidad no lo inventó él, pero sí fue el primero que compuso un vals de gran envergadura, sí, de 9 minutos o 10, y lo armó en forma encadenada, que después los valses de Strauss, los valses de Chopin, también los valses como la vals de Ravel, tuvieron esa estructura. En su breve vida, Weber fue un pionero del primer romanticismo y su alcance llega casi hasta los autores modernos, fue homenajeado muchas veces, y en ese sentido por eso lo uní a Mendelssohn, que fue su discípulo en realidad, en una obra muy distinta, en una obra seria, como de las variaciones serias, pero bueno, son caras de la misma moneda del primer romanticismo alemán, que tuvo tanta influencia en los autores posteriores. Claro, porque además es una melodía específicamente destinada para que los bailarines bailaran una pieza de música en cierta manera abstracta, ¿no? Y la pieza cuenta
la historia de una pareja en un baile, comenzando con un joven que invita a la dama, que ella primero lo rechaza y después lo acepta, ¿no? Toda una historia, ¿no? Hay detrás de esto. Sí, sí. Es un programa, es una obra de programa, incluso después Berlioz realizó la orquestación y se hizo el ballet El Espectro de la Rosa, que donde se escenifica todo este cuento, que Weber lo escribió en realidad para homenajear a su esposa antes de casarse. Ah, claro. Y además está incluido en una ópera, ¿no? En una parte, el vals. Sí, claro, la versión francesa del Cazador Furtivo, claro, sí. Incluye el vals de La Invitación a la Danza. Hermoso. La versión para Francia, que requería el ballet obligatorio, se utilizó el vals y bueno, fue un enorme éxito. Y sí, Weber fue un autor muy transitado por los pianistas de la primera mitad del siglo XX, como Claudio Arrau o Arturo Rubinstein, pero bueno, últimamente se lo toca menos, así sí, que es verdad. este año a mí se me ocurrió homenajearlo de esta forma, y luego a fin de año, el 29 de noviembre, en una gala en el Palacio Libertad, donde interpretaré 2 de los conciertos, o sea, la pieza de concierto para piano y orquesta y el concierto número 1, con las oberturas de sus óperas más famosas, El Cazador Furtivo y Oberón. Seguro. Bueno, y después vamos a la parte medular del programa, ¿no? La que es, sin lugar a dudas, su especialidad, porque usted no solamente es un gran intérprete de él, sino que es un estudioso, ¿no?, de toda su obra. Me refiero a Mendelssohn, que va a interpretar una obra también no tan difundida, pero que es muy hermosa, que es la 17 variaciones serias de Mendelssohn, y me gustaría que le cuente a los oyentes por qué esta calificación de variaciones serias, por qué Mendelssohn lo pensó así. Mendelssohn en general en su obra de piano de la primera etapa se dedicó al género lírico de las romanzas sin palabras, su obra más famosa, y en esta etapa final quiso hacer un homenaje a Beethoven, para juntar fondos para el monumento a Beethoven, y muchos compositores compusieron para este fin. Liszt, Schumann escribieron obras para juntar fondos, pero Mendelssohn estaba ya en sus últimos años y decidió escribir una serie de variaciones. Pensemos que Beethoven es un gran compositor de variaciones como es Bach, pero en un estilo severo, inspirado en el órgano, pero con una solemnidad romántica, una profundidad fuera de lo común, y es una obra que también fue muy del repertorio de los más grandes pianistas del siglo XX, de nuevo Arrau, Alicia de la Rocha, Ras Botapek, fueron grandes intérpretes de esta obra, y es una de las obras más difíciles del piano romántico, que hace de puente entre Beethoven y Brahms, y muestra a una obra de Mendelssohn, yo diría transfigurada, casi coral, con elementos de gran virtuosismo, pero también el tema de las variaciones es un tema original de Mendelssohn que plantea una idea justamente muy interna, muy íntima, de la cual se va desarrollando una idea, una música que juega entre lo que es dantesco, porque tiene un final realmente portentoso, muy admirado por Bela Bartók o Ginastera, y partes de un carácter schumanniano. Es una suma, esas 17 variaciones, de todo el arte de Mendelssohn en un tono mucho más serio que el de las romanzas sin palabras. Claro, porque había una moda, ¿no?, en esa época, o una necesidad muchas veces de muchos compositores de hablar de variaciones brillantes, ¿no?, que lo que ponían era a veces en juego más la técnica de los pianistas que las interpretaban que la obra en sí misma, ¿no? Yo creo que lo que hace Mendelssohn acá es reunir, ¿no?, el espíritu en cierta medida beethoveniano, la propia idiosincrasia suya, y hacer este puente, como usted dice, en un estilo mucho más cercano a Brahms, ¿no? Así que me parece que es una obra muy interesante.
Sí, sí, es una obra muy interesante, es una obra muy profunda y que une los dos elementos, el brillante y el severo, de una manera magistral que solo se va a ver en Brahms. Claro, seguro. Bueno, maestro, después usted va a interpretar en la segunda parte a Debussy. Cuéntenos un poco acerca de esta elección, porque también, bueno, antes está, creo, si no recuerdo mal, Chopin, ¿no? Bueno, Chopin me hace de puente, ¿no? Entre Sí, los autores alemanes y los franceses. Hago dos obras maravillosas de Chopin, un nocturno y el primer scherzo. sí, Y esa unión hacia el piano, Chopin vivió en Francia, me abre la puerta a Debussy en sí. otra de la segunda obra muy muy importante del programa en cuanto a esa sustancia que son las imágenes. Justamente las variaciones serias y las imágenes tienen alguna relación, ya que ambas homenajean al pasado. Por ejemplo, las imágenes en su segundo movimiento es un homenaje a Jean-Philippe Rameau, el gran creador barroco francés, y en las variaciones serias siempre hay un dejo de Bach, por ejemplo. Y también en Debussy, en el estilo impresionista, claramente, hay una relación tanto con Rameau como en el último movimiento con el tecladismo de Mendelssohn. Y el primer movimiento es un movimiento netamente los reflejos en el agua, un movimiento de climas, de acuáticos, de climas sonoros muy poco habituales en el piano, donde Debussy abrió una nueva era en la relación entre color y sonido, entre la pintura y el sonido, y me gustó incluir en dos estilos totalmente distintos, dos obras importantes que tienen un planteo un poco similar. Ujú. Sí, además el tema del agua es un tema muy recurrente en Debussy, ¿no? Que además, aunque a él no le gustaba para nada que le dijeran que era un compositor impresionista, en realidad él busca, ¿no? En el oyente evocar determinadas impresiones del agua y es ineludible muchas veces relacionarlo también con la escuela de pintura impresionista, ¿no? Porque es tiene muchos puntos de contacto, ¿no? Aunque a él no le gustara demasiado que lo caracterizaran así. En realidad es un tema muy curioso. Los compositores en general de música no les gustaba porque también en el romanticismo ni Chopin ni Mendelssohn, por ejemplo, decían soy romántico. Entonces es interesante lo que plantea porque es algo recurrente. Muy pocos autores se definieron en una estética. Lo Sí, que pasa es que en realidad el espíritu del impresionismo pictórico y el simbolismo literario está presente en la manera en que como manchas sonoras, como gotas de acordes, van esparciéndose en el teclado de Debussy de una manera totalmente original. Y sin duda este vínculo del impresionismo y Debussy es evidente, como es evidente el vínculo entre el romanticismo de Lacroix o de Victor Hugo con la música de Chopin. sí. Además, no, usted me lo sabrá decir. eh, no es difícil, sobre todo en Debussy, trabajar ese sonido perlado, esa cantidad de arpegios que se van encadenando para dar la sensación del agua, de las caídas del agua y demás. ¿Es difícil interpretativamente lograrlo? Debussy siempre tenía el ideal de que el piano parezca un instrumento que perdía la idea de martillos Ajá, y claro. justamente la falta de percusión es uno de los aspectos que lo diferencia mucho con la última obra de concierto, que es la de Ginastera, la suite de danzas criollas, que teniendo elementos debussianos en los movimientos, las danzas lentas, como la samba o la vidala, en los malambos, que son dos, justamente utilizan lo contrario, que es la Claro, percusión pianística. muchísimo, Y sí. y en la falta de percusión de Debussy es uno de los elementos que, bueno, los pianistas luchamos con bastante ahínco Sí, para lograr disimular
que estábamos tocando un instrumento de percusión. Exactamente, sí, yo creo que es un gran desafío, ¿no? Hacer ese toque que él necesita para dar ese clima, ¿no? Particularmente cuando cuando aparecen los juegos de agua y demás. Se necesita una técnica realmente avanzada. Bueno, y usted hablaba de Ginastera. Con Ginastera va a concluir este recital hermoso que nos va a ofrecer el sábado, y eligió justamente una obra clave, ¿no? Me parece a mí, de la producción de Ginastera, como es la suite de las danzas criollas. ¿Está ubicada esta obra en el nacionalismo subjetivo? Sí, evidentemente sí, porque después del ballet Estancia, sí, Ginastera trató de plasmar esas imágenes tan poderosas en una obra para piano de concierto que se le dedicó a un enorme pianista que creo que llegó a visitar Mercedes, no estoy seguro, que es Rudolf Virkusny en el pasado, pianista checo, y en una de esas visitas a Argentina, él, viendo un pianista tan importante, compuso una obra que tenga la subjetividad propia de él, y no una forma tan objetiva de tratamiento como en sus primeras obras para piano, como las tres danzas argentinas. Entonces la suite se va encadenando de una manera un poco misteriosa al comienzo, hasta alcanzar un clímax en el Scherzando, que es un gran malambo. Así, la obra es una obra que tiene una emotividad mayor, en mi gusto, a todas las demás obras de Ginastera. O sea, la subjetividad tiene que ver con la emoción. Y es algo que se ve solo en este periodo de Ginastera, ya que en otras épocas Ginastera es más seco, quizás, sobre todo la última etapa, o en la primera un poco más parco o percusivo. O sea, sí, que más intelectual, ¿no? Como más distante con la obra. En cambio, esta me da la impresión, como bien dice usted, que es más emotiva y más madura, ¿no? Como que hay una estilización más refinada del folclore, ¿verdad? No, totalmente, es una obra delicadísima, y por otra parte está todo encaminado hacia ese final grandioso que evoca a la orquesta de Ginastera, cosa que se ve muy poco en otras obras de piano. Por eso es una obra que a mí me gusta muchísimo, y realmente me jugué a llevar una obra de Ginastera distinta para el público de Mercedes, y bueno, y si va bien todo, algunos bises va a haber. Ah, bueno, qué bárbaro, me parece muy bien. Seguro que va a haber bises, eso póngalo, delo por seguro, mejor dicho, ¿no? Bueno, el maestro, la verdad, un programa muy rico en cuanto a distintas épocas, distintos contrastes, pero que tiene una línea, ¿no? Conductora, obras Claro, que no porque se... pensemos que la música del rococó de Galuppi en un punto es el inicio de la sonata, y la suite de Ginastera es el final del piano. Eso es lo que planteé en el Teatro Colón hace una semana, y es lo que habíamos hablado con los directivos del teatro, y bueno, es un placer poder llevar el mismo programa que el del Colón a Mercedes, porque se planteó un alfa y un omega del piano. Pensemos que la sonata de Galuppi se compuso para el pequeño fortepiano de Cristofori en 1750, y la sonata de Ginastera, la suite de Ginastera, para el gran piano Steinway de los años 50. O sea que vamos a tener 200 años de música resumidos en poco más de una hora. Y con una interpretación soberbia como la que usted siempre nos deleita en los conciertos. Así que bueno, espero verlo esta vez, no fallarle, así que bueno, porque la última vez que estuvo no pude asistir. Así que va a ser un placer para mí reencontrarme con usted, y por supuesto con sus maravillosas interpretaciones, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, y nos vemos el sábado. Que les gusta el programa, y sí, el sábado estaremos allí. Me encanta el programa, y sé que al público de Mercedes también le va a encantar. Muchas gracias, maestro, que tenga buen día. Así nos veremos. Un gran abrazo. Hasta luego. Estuvo con nosotros el maestro Antonio Formaro, que el próximo sábado 25, en la gala del Colegio Nacional,
el día en que se cumplen o se van a recordar los 120 años de su fundación, nos va a estar deleitando con este maravilloso programa. No se lo pierdan, no falten, porque va a ser seguramente una oportunidad única. Ya volvemos. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.